Angie López, somos estudiantes de Ingeniería Agropecuaria de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y hoy les venimos a hablar sobre los procesos fisiológicos y bioquímicos que llevan a cabo las biomoléculas de carbohidratos, proteínas y lípidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela. Pues yo les vengo a explicar sobre el proceso fisiológico de los lípidos, carbohidratos y proteínas. Pues primero que todo voy a comenzar explicando el proceso fisiológico de los lípidos. Pues los lípidos son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos tienen una importante función que es el almacenamiento de energía. En la descomposición de los lípidos pues se lleva a cabo en un proceso importante llamado digestión. En este proceso existen varias etapas para lograr la descomposición. Bueno, pues la digestión de los lípidos se compone de las siguientes etapas. La primera etapa sería la absorción, la segunda etapa sería la emulsión, la tercera etapa sería la digestión, la cuarta etapa sería el metabolismo y finalmente la quinta etapa sería la degradación. Bueno, pues los ácidos grasos de cadena corta son absorbidos directamente, pues primero son descompuestos en el aparato digestivo y pues son más fáciles de llevar a la sangre. Y los triglicéridos y otras grasas de la dieta son insolubles en el agua, pues lo que dificulta la absorción, y para lograrlo las grasas son descompuestas en pequeñas partículas que aumentan el área de la superficie expuesta a las enzimas. Los ácidos de cadena corta penetran la sangre de forma directa, pero la mayoría de los ácidos grasos son esterificados con el glicerol en el intestino para formar triglicéridos que se incorporan en la sangre como lipoproteínas conocidos como kilomicrones. Un ejemplo sería... Bueno, pues en el proceso de la digestión también se encuentra la etapa de la degradación, que es una etapa muy importante en este proceso. Los ácidos grasos se descomponen por oxidación beta. Eso tiene lugar en las mitocondrias y en los peroxisomas para generar una coenzima de acetil-CoA. El proceso es el inverso a la síntesis de los ácidos grasos. Pues también el acetil-CoA se convierte en ATP, en CO2 y H2O. En el ciclo del ácido cítrico se producen 106 moléculas de ATP y los ácidos grasos insaturados requieren de pasos y enzimas adicionales para su degradación. Bueno, pues a medida que los alimentos se abren paso en el intestino delgado, se encuentran con una mayor cantidad de amilasa. La amilasa pues es una enzima. Pues la amilasa actuará para continuar con la descomposición de los carbohidratos complejos. La descomposición de los carbohidratos complejos, los carbohidratos simples, es decir, los azúcares simples, entrarán en el torrente sanguíneo, como se observa acá. Los azúcares simples son absorbidos rápidamente por el cuerpo y una vez en el torrente sanguíneo el cuerpo los utiliza para obtener energía inmediata o almacenar los carbohidratos simples en forma de glucógeno hasta que se necesiten. Si el cuerpo tiene un excedente de energía, los carbohidratos simples se convierten en grasa y se almacena pues para su uso posterior en el cuerpo. Esta es la forma fundamental en la que los carbohidratos y el metabolismo. Empezaré a explicar el proceso fisiológico de los carbohidratos o hidratos de carbono. Los carbohidratos, ya sean simples o complejos, empezarán a romperse casi de inmediato cuando el alimento entre a la boca. Por acá. La propia saliva comenzará a disolver los carbohidratos simples. La amilasa es una enzima que se encuentra en la saliva y es necesaria para que los carbohidratos complejos empiecen a descomponerse. La amilasa empieza a transformar los carbohidratos con almidón en glucosa. Esta actividad fisiológica comienza a activar el metabolismo. Bueno, pues ahora explicaré el proceso fisiológico de las proteínas. Y pues primero que todo me gustaría dar un concepto acerca de proteínas.
Y pues las proteínas son aquellas que constituyen un grupo numeroso de compuestos nitrogenados naturales. Las proteínas comprenden con ADN y ARN. Las proteínas son polisacáridos y lípidos. Pues existen 5 clases de complejas biomoléculas. Pues estas se encuentran en las células y en los tejidos. Las proteínas son los principales elementos de construcción en forma de aminoácidos para los músculos, la sangre, la piel, el pelo, las uñas y órganos internos. Las proteínas pues entran a formar parte de hormonas, enzimas y anticuerpos y sirven como fuente de calor y energía. Bueno, pues en el proceso fisiológico de las proteínas también se encuentra un proceso llamado recambio proteico, y pues en este proceso casi todas las proteínas del organismo están en una constante dinámica de síntesis. A partir de aminoácidos y degradación a nuevos aminoácidos, esta actividad ocasiona una pérdida diaria neta de nitrógeno, y pues esta pérdida se da en forma de urea. Esta corresponde a unos 35 a 55 gramos de proteína. Y pues cuando la ingesta dietética compensa las pérdidas, se dice que el organismo está en equilibrio nitrogenado. El balance nitrogenado puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando la ingesta nitrogenada supera las pérdidas, como sucede en el crecimiento, y es negativo si la ingesta de nitrógeno es inferior a las pérdidas, tal como ocurre en la desnutrición, en la anorexia o postraumatismos. Y pues también hay unas vías de degradación de las proteínas, y pues las vías de degradación de proteínas son dos. Una vía es por la que son degradadas las proteínas mediante... Bueno, pues en el proceso fisiológico de las proteínas pues existen dos vías. Pues una vía es la vía de la ubiquitina. Pues la ubiquitina es una pequeña proteína básica. Esta fracciona proteínas anormales y citosólicas de vida corta. Es un ATP dependiente y se localiza en el citosol celular. La segunda vía es la vía lisosómica. Esta vía fracciona proteínas de vida larga, es de membrana extracelular y organela, pues tal como la mitocondria, y es un ATP independiente y se localiza en los lisosomas. En este proceso también está la eliminación del nitrógeno proteico. Pues en este es el excedente de aminoácidos del organismo, tienen que ser degradados, y para ello el organismo elimina el grupo amino formando amoníaco, que pasa a la urea. En el ciclo de la urea se elimina este elemento por la orina, y una pequeña cantidad de amoníaco puede pasar a la glutamina. El principal lugar de degradación de aminoácidos pues es el hígado. El amoníaco es un compuesto muy tóxico, y por ello el organismo lo convierte en uno no tóxico, que es la urea. Las características de la urea favorecen su formación en una molécula pequeña, casi el 50% de su peso es nitrógeno, y se necesita poca energía. Pues para explicar un poco más a fondo el proceso fisiológico de las proteínas, pues quisiera explicar esta parte, que es porque una vez absorbidos los aminoácidos a nivel del intestino delgado, llegarán por la vía sanguínea al hígado, o a las células de los tejidos, como se observa acá, llegará a las células de los tejidos. Y es necesario recalcar que los tejidos no almacenan proteína como tal, como si lo hacen las grasas. El tejido graso o adiposo pues es donde se almacenan. Si hay un exceso de aminoácidos, estos serán convertidos en carbohidratos o en grasas. Pues son procesos que ocurren en el hígado. Por otro lado existe el intercambio de aminoácidos entre las células de los diferentes tejidos. Pues este proceso facilitado por la hormona de la corteza suprarrenal, cortisol, denominada la hormona de la adaptación. Una vez que los aminoácidos se encuentran en el hígado, sufren una serie de procesos complejos para poder ser metabolizados. Bueno, pues en primer lugar, para que los aminoácidos puedan servir como materia prima para la síntesis de fermentos
y enzimas y proteínas estructurales hepáticas, así como también para la síntesis de proteínas plasmáticas, pues la albúmina, la globulina y el fibrinógeno se deben someter a un proceso denominado transaminación. Este proceso consiste en la conversión de unos aminoácidos a otros. Y pues esta fue mi explicación sobre el proceso fisiológico de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Pues espero que les haya servido un poco esta explicación sobre los procesos fisiológicos de los carbohidratos y... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jady Castillo y pues hoy les vengo a hablar sobre el proceso bioquímico que lleva a cabo las moléculas, pues, las proteínas, carbohidratos y lípidos. Pues las rutas que se pueden utilizar o que dan lugar a esto es la glucólisis, la beta-oxidación y el ciclo de Krebs. Pues la glucólisis es un conjunto de reacciones anaerobias que tienen lugar en el hialoplasma celular, o sea, pues en esta partecita que vemos que queda fuera de la matriz mitocondrial, en el cual se degrada la glucosa. Pues la beta-oxidación es un proceso catabólico donde ácidos grasos sufren remoción mediante la oxidación en cada ciclo hasta que se descompone por complejo en moléculas de acetil-CoA que posteriormente serán oxidadas. Y pues el ciclo de Krebs es una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. Bueno, en esta etapa se producen las fases del catabolismo, las que son la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. En la fase inicial, las grandes moléculas de estas tres moléculas se degradan, liberando sus componentes, como lo son los aminoácidos, la glucosa y los ácidos grasos. En la fase intermedia, estos tres componentes se van degradando hasta llegar a la acetil-CoA en la misma molécula pero más sencilla. Y en la fase inicial, entonces el acetil-CoA se incorpora en el ciclo de Krebs y da lugar a moléculas como el CO2 y el H2O. En la fase intermedia y en la fase final son comunes, ya que se encuentran los glúcidos, lípidos y proteínas. También las proteínas y los carbohidratos se realizan en el hialoplasma y los lípidos se realizan en la matriz mitocondrial. Bueno, pues acá también quiero explicar el proceso bioquímico que tienen los carbohidratos, y pues es que la glucólisis o glicólisis es gluco, pues es azúcar, y lisis es la ruptura de los azúcares. Bueno, pues la glucólisis es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula, y pues esta consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas. Pues estas convierten la glucosa en dos moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y pues así continuar entregándole energía al... Bueno, para el catabolismo de las proteínas se dice que como se van desdoblando estas partículas, por medio de la proteólisis surgen los aminoácidos, que es el elemento como más fundamental de las proteínas. Se dice que la traducción es la síntesis que renueva otra vez esos aminoácidos a proteínas. Luego sigue de los aminoácidos, se desdobla a restos Z-cetoácidos. Luego de eso se produce NH3 o más conocido como urea. Este es el proceso el proceso catabólico que dan las proteínas en el ciclo de Krebs. Bueno, las proteínas pues no se usan como fuente de energía, ya que pues, la síntesis de estas pasan a ser combustibles celular y se degradan en CO2 en la respiración mitocondrial.
Las reacciones que toman las proteínas son pues la separación de grupos amino en los aminoácidos, que son dos, que son la transmisión y la disaminación. Catabolismo de lípidos. Pues los lípidos están como pues, ácidos grasos y glicerina. La glicerina se incorpora a la glucólisis para su degradación y los ácidos grasos penetran a la matriz mitocondrial tras ser activados con coenzima A en la membrana externa de la mitocondria con consumo de un ATP. Los lípidos se llevan a cabo por beta oxidación dentro de la matriz mitocondrial. La beta oxidación tiene unas etapas que son pues la oxidación que por deshidrogenación entre los carbonos alfa y beta, la hidratación, ruptura de dobles enlaces del enol formado, la oxidación pues grupo alcohol del carbono beta y ruptura de dobles enlaces entre los carbonos beta y gamma del cetoacil-CoA por una nueva molécula del CoA. Cuando las proteínas, carbohidratos y lípidos por su proceso catabólico alcanzaron a acetilcoenzima A, estos pueden incorporarse en el ciclo de Krebs. Ahí inicia el proceso de respiración celular que se lleva a cabo en 4 etapas. Pues en la primera, obtención de acetilcoenzima A, la segunda, ciclo del ácido cítrico, la tercera, transporte de electrones y pues la cuarta, fosforilación oxidativa. Bueno, obtención del acetil-CoA. Se puede a partir del ácido pirúvico o a partir de ácidos grasos. Bueno, pues a partir del ácido pirúvico sufre una descarboxilación oxidativa en la mitocondria en el cual desprende dióxido de carbono y reduce el NAD a NADH. Pues a partir de los ácidos grasos penetra la matriz mitocondrial después de ser activado con la coenzima. Bueno, el segundo es el ciclo del ácido cítrico, que es el mismo del ciclo de Krebs. En esta, la glucosa con el piruvato produce acetil-CoA piruvato deshidrogenasa. En el ciclo de Krebs se lleva a cabo dentro de la matriz mitocondrial, que es una ruta metabólica donde pues la sucesión de reacciones químicas que se hacen. Dentro de esa, el carbono de acetil-CoA, coenzima, produce en CO2. Luego la energía liberada con ATP pues libera un GTP, un poder reductor que se lleva a cabo. Luego se llevan las enzimas que son la NAD y el FAD, que también en proceso con hidrógeno positivo pues se produce NADH y FADH en su proceso de oxidación. También en el proceso de oxidación que hace el ciclo de Krebs se puede decir que intervienen los glúcidos, los ácidos grasos y los aminoácidos, que esto en combinación liberan CO2 y ATP. Luego se puede decir que en las eucariotas y en la procariota, en la eucariota pues presenta este tipo de metabolismo en la mitocondria y en la procariota lo presenta en el citoplasma o ya llamado citosol. Tercero, transporte de electrones. Las moléculas que forman esta cadena están en la membrana interna de la mitocondria. La cadena se inicia cuando las moléculas de NADH y el FADN liberan hidrógeno. Los electrones son transferidos dando forma a una cadena respiratoria. Los electrones tienen alta energía y estos llegan finalmente al dióxido de carbono que se reduce a agua. Bueno, pues durante este proceso de catabolismo, estas 3 biomoléculas pues tienen un valor significativo porque a través de todo este proceso liberan
gracias. Espero que pues, la explicación haya sido lo más clara posible, pues que les sirva para su vida y pues su bioquímica. Y pues esperamos un 5 en el video, profe. Gracias. Sí,